Bienvenidos un día más, espartanos, a bordo del Expreso Gran Galleta. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar de 7 historias reales de terror, misterio o suspenso, enfocado desde el punto científico. Criaturas pavorosas, visitantes de otras estrellas o incluso agujeros negros en ruta hacia nuestra galaxia. El miedo no es algo que solo puede inspirarse en la ficción, también está basado o inspirado en hechos auténticos. Y como se mencionó en un video anterior, el género de terror tiene cada vez más y más popularidad y se ha discutido que esto tiene una posible función biológica y social. Pero claro, más allá de las fantásticas historias de zombies, fantasmas y monstruos, lo cierto es que en el mundo real no faltan nunca los fenómenos ni criaturas pavorosos o que al menos para muchas personas resultan ser bastante de miedo. Tanto para gente que piensa que se va a acabar el mundo, para gente que a lo mejor no le gustan ciertas cosas. En fin, hoy vamos a hablar un poquito sobre hechos o, hechos científicos que han causado que la gente tenga miedo de ciertas cosas. Y es un aspecto que no sabemos si es algo de la mente, si es algo que tenga que ver con la genética o simplemente es un hecho que tenga que ver con lo social, ¿no? Con cómo influye en la sociedad. Bueno, y vamos a empezar esto. Vamos a hablar sobre el primer tema que vamos a tocar es el insecto más espeluznante. Y es que resulta que hace un tiempo considerablemente reciente, un número de usuarios de la plataforma de Facebook se dio un susto al encontrar la imagen de un insecto era algo, parecía salido de una pesadilla. Era la foto y un video protagonizados por esta criatura tan extraña que fueron publicados el 19 de octubre por Gantik de Semarang en Indonesia, y en ellos se veía como una especie de polilla agitaba al ritmo del compás un extraño y peludo apéndice que parecía una gran X, era en color gris. Y pese a su extraño y repulsivo aspecto, en realidad solo se trataba de un animal amoroso que solo pretende gustar. Resulta que el apéndice que mueve con tanta agitación es una corémata, o sea, un órgano que los machos llevan en el extremo del abdomen y que en ocasiones vierten, es decir, sacan del interior de su cuerpo. Y cuando está expandido es un órgano peludo que puede ser aún más grande que el abdomen y lanza feromonas que a las polillas hembras les parece el más cautivador de los perfumes, solo si entregan el romance. O sea, es como funciona en el ser humano. Cuando un hombre se pone perfume, a la chica le gusta, entonces resulta. Pero claro, como es un insecto que tal vez nosotros no conocemos muy a fondo o realmente es algo que está muy por debajo de lo que nosotros conocemos, estamos totalmente apegados a lo que es por encimita, o sea, lo que solo conocemos. Entonces resulta o puede resultar en simples afecciones que nosotros no conocemos. Vamos a hablar en un segundo punto sobre los monstruos voladores de Transilvania. Y es que resulta que hace unos aproximados 70 millones de años que nadie los escucha, pero hoy en día sigue resultando escalofriante. Y se trata de, a ver si lo menciono bien, Hatzegopteryx. Es un fósil del que fuera de un musculoso y gigantesco pterosaurio. Era un reptil volador que sembró el terror en los cielos en la actual Transilvania, lo que hoy es Rumanía. Y este terrible animal, cuya ferocidad podría compararse a la del famoso Tyrannosaurus Rex, habría sido capaz de comer presas del tamaño de un caballo pequeño de hoy en día. El Hatzegopteryx tenía el cuello corto y grueso, con huesos extremadamente anchos y un relleno esponjoso que le daba aún más fuerza.
también tenía una boca mucho más ancha que otros en la familia de pterosaurios, y esto le permitía atrapar y tragarse presas mucho más grandes. Básicamente este caso es más como es un hecho antropológico porque quedó como descubierto, pero sin duda alguna que si el día de hoy lo viéramos sería algo bastante aterrador, como ver a cualquier dinosaurio. Pero si resulta que en esa época este era más aterrador que un dinosaurio, imagínate en nuestra época actual cómo va a resultar. Vamos a pasar al tercer punto, un visitante de más allá. Y es que recientemente se detectó el que parece ser el primer visitante interestelar, observado y confirmado por los astrónomos. Según investigadores de la Universidad de Hawái, probablemente se trataría de un pequeño asteroide o tal vez un cometa, que parece provenir fuera de nuestro sistema solar. Este objeto inusual, al que Minor Planet Center en Cambridge, Massachusetts, ha denominado temporalmente A2017 U1, tiene menos de 400 metros de diámetro y se mueve notablemente rápido. Los astrónomos trabajan urgentemente para apuntar los telescopios alrededor del mundo y en el espacio a esta misteriosa roca. Y pues una vez que lo obtengan y analicen los datos obtenidos, se espera poder saber más sobre su origen y posiblemente su composición. Y este es un recordatorio más de la necesidad de vigilar el cielo en busca de asteroides para evitar una colisión de consecuencias devastadoras. Son cosas que nosotros como seres comunes, vamos a ponerlo así, no estamos acostumbrados a ver todos los días. Pero la gente que se dedica a este tipo de cosas, pues yo creo que es algo aterrador, o puede llegar a ser algo aterrador cuando lo ven, porque puede ser cualquier cosa y cualquier impacto o cualquier situación puede poner en riesgo la vida humana. Ahora vamos a hablar del agujero negro que viene hacia nosotros. Y resulta que los científicos descubrieron un agujero negro supermasivo. Esto quiere decir que millones de veces más masivo que el Sol en movimiento. Como sabrán, el Sol tiene el tiempo de vida del Sol es de una forma muy diferente a la nuestra, entonces es millones de veces más masivos que el Sol en movimiento, y vagando en solitario por el espacio y devorando todo lo que encontraba a su paso. Este colosal agujero está saliendo del centro de una lejana galaxia situada a 8.000 millones de años luz de la Tierra y viaja a una velocidad de 7.5 millones de kilómetros por hora. Lo inquietante es que viene directamente hacia la Tierra y los investigadores no están demasiado preocupados por una posible colisión con la Vía Láctea, pues su velocidad actual, que nos llevaría a la Tierra a la Luna, o sea, la velocidad nos llevaría de la Tierra a la Luna en menos de 3 minutos, el amenazador objeto tardaría aún muchos miles de millones de años en cruzar el abismo que lo separa de nuestra posición. Mucho más intrigante es averiguar el tipo de acontecimiento que ha sido capaz de suministrar la energía necesaria para arrancar algo, hablando literalmente, a este coloso espacial del centro de su galaxia, y por supuesto averiguar cuántos acontecimientos, monstruos, como quieras llamarle, parecidos a esto andan sueltos por ahí. Ahora vamos a hablar sobre el peligro de los robots asesinos. Y es que esto parece ciencia ficción porque yo creo que más de uno de mis espectadores ha visto Terminator, pero podría dejar de ser solo una película. Y es que hace unos años un grupo de 116 directivos de empresas dedicadas a la inteligencia artificial, entre ellos Elon Musk, un fundador de Tesla y SpaceX, firmaron en Melbourne, donde se celebró la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial 2017, una carta abierta pidiendo la prohibición de robots asesinos, máquinas de guerra autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones y atacar objetivos militares sin necesidad de intervención o autorización humana. Los firmantes de 26 países diferentes advirtieron en la carta de una incipiente tercera revolución tecnológica en la guerra,
y solicitaron a la ONU que buscara una forma de protegernos a todos de estos peligros. Y entonces la gran incógnita es: ¿qué futuro nos espera si nos limitamos a la construcción y manejo de armas de guerra autónomas? Déjame en los comentarios tu opinión si crees que Terminator podría pasar de la pantalla grande a la vida real. Vamos a hablar de la erupción volcánica que nadie quiere ver, y es que, como dije al principio, esta no es simplemente una cuestión de ficción. Todo tiene que ver con la realidad y todo tiene que ver con el miedo de las personas desde el punto de vista que se maneje. Hace unos meses, científicos del Instituto Nacional de Geofísica de Italia advertían que Campi Flegrei esto es una extensa área volcánica de 9 kilómetros al noreste de Nápoles, parecía estar llegando a su punto crítico de presión, lo que podría llevarle a entrar en erupción. El problema es que los despertares de este supervolcán han sido los más destructivos que ha conocido el continente europeo desde hace miles de años. Un equipo internacional de investigadores insistió en su peligrosidad después de haber localizado bajo la ciudad italiana de Pozzuoli la potencial fuente de magma que alimentó la caldera durante su último periodo de actividad en los años 80. Y cuando la zona sufrió una serie de pequeños terremotos, pues incluso aumentó su actividad. Y resulta que el comportamiento del volcán ha cambiado. Este hallazgo podría ayudar a predecir cómo y dónde podrían estallar futuras erupciones. Esto será clave para estar preparado para la llegada de la próxima erupción. Tan avanzada es la tecnología, pero aún así puede llegar a ser algo catastrófico. Ahora vamos a hablar sobre un tema, yo creo, bastante de debate: la verdad de los vampiros. Y es que el vocablo vampiro apareció en el siglo XVIII para designar a un espectro o cadáver que chupa la sangre de los vivos hasta matarlos. Y su mito tiene que ver con varias explicaciones lógicas y racionales. En una Europa que estaba en pandemia como nosotros, estaba en cuarentena como nosotros ahora, como todo el mundo ahora, en ese entonces por la peste, no era extraño que los agonizantes fueran enterrados vivos, ¿saben? O sea, en fosas comunes para tratar de erradicar esta enfermedad, por lo que era posible que se pudieran ver a muertos saliendo de sus tumbas. Literalmente hubo una época en la que los zombies existieron. Además, los síntomas de varias enfermedades pudieron ser la fuente de inspiración del vampirismo. Por ejemplo, era con bastante frecuencia que los pacientes esquizofrénicos presentan una cierta aversión a verse reflejados en los espejos, como los vampiros no se ven en los espejos, y a tener una inversión del ciclo vigilia-sueño. O sea, funcionan en la noche pero duermen en el día, como los vampiros. Por lo que probablemente hace siglos había personas que salían de sus casas de noche y vagaban solitarios por las calles, mientras mostraban un comportamiento que resultaba incomprensible en la época. Por otro lado, existe lo que es la porfiria, y se caracteriza por porque los afectados presentan una notable fotosensibilidad a la radiación ultravioleta, que puede obligar a los pacientes a salir por la noche. Otros síntomas, como las deformaciones faciales y la consiguiente retracción labial, podrían llevar a que los incisivos resultaran excesivamente grandes, por no hablar de la rabia. Sabemos que durante el siglo XVIII hubo grandes epidemias de rabia en la Europa del Este, lo que implica una más curiosa coincidencia geográfica y temporal con el momento en el que esta leyenda tuvo una mayor difusión. Y es que resulta que no era extraño que estos pacientes mostraran síntomas como la agresividad, la hipersexualidad y las alteraciones del ritmo vigilia-sueño. A ver, entonces, oyendo esto, escuchando esto, dime tú si no es verdad que esto encaja con la visión del vampiro. Ahora, entonces, nosotros de este último podemos retomar el hecho de que los vampiros tal vez existieran, pero no como vampiros, simplemente eran seres humanos que tenían bastantes problemas mentales o físicos o emocionales. Y de esto se origina que generación tras generación, y es donde comprobamos que las leyendas vienen de generación en generación, se hayan
vamos, porque se hayan cambiado, porque el término vampiro es un espectro o cadáver, ¿ok? Pero resulta que la gente sería agresiva en vida, entonces incluso algunos eran enterrados vivos, pero seguían vivos, simplemente eran enterrados vivos, no morían todavía, salían de sus tumbas porque seguían vivos. Entonces podemos dar hecho de que tal vez, y solo tal vez, muchas de las leyendas que conocemos provienen de acontecimientos reales y, como sabemos, de generación en generación han pasado y se han ido cambiando las versiones, los vocablos, los términos y las historias de sus orígenes. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Esto ha sido todo por el día de hoy con Redwell. Yo espero que tú sinceramente me dejes en los comentarios qué opinas de estas leyendas, si tienes alguna otra versión de lo que pasa, si tienes datos interesantes que comentar sobre estas 7 historias basadas o destacadas salidas de la ciencia. Recuerda que puedes unirte a mi Discord para que podamos hablar, podamos platicar sobre estos temas. Sin más ni menos, yo agradezco tu tiempo, agradezco tus minutos. Yo soy Redwell, esta fue una emisión más. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Si es así, regálame un like, que yo lo vea que te gusta. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.